República Dominicana vivió esta semana un apagón general que paralizó al país. Ya se habla de que dejó pérdidas estimadas en más de 307.000 millones y expuso una vez más la fragilidad del sistema eléctrico nacional. Lo que algunos llaman un fallo técnico y otros un fallo humano, hay quienes lo interpretan como el síntoma más visible de un problema estructural que arrastramos por décadas. Falta de planificación, de mantenimiento y de sanciones efectivas. Hoy nos acompañan dos estudiosos y expertos del sector eléctrico para responder una pregunta central. ¿Estamos viviendo el peor momento del sistema eléctrico nacional o simplemente las consecuencias acumuladas de años de gestión deficiente? Este es nuestro panel. Bueno, las autoridades actuales aseguran que la generación es suficiente, pero que el problema está en la transmisión. Si eso es cierto, ¿cómo se explica que una sola subestación, como la de San Pedro, haya provocado la caída de todo el sistema nacional interconectado? ¿Me puedes responder eso? Sí, claro. Mira, es bueno fundamentar algo para que todo el que nos escuche y nos vea tenga por lo menos una base. Por ejemplo, el sistema eléctrico nacional se fundamenta en tres pilares principales: generación, transmisión y distribución. La generación es el conjunto de plantas, la palabra vulgarmente utilizada, centrales de generación eléctrica. Producen la energía que se necesita. La transmisión es el sistema o la parte que tiene que ver de llevar esa generación, esa energía que se genera, se produce, hasta donde se va a consumir. Y hay cables. Entonces está la distribución finalmente, que es el lugar donde se recibe la energía que se genera, que se trajo por los cables de transmisión, y entonces se lleva a los usuarios finales, las casas, los negocios, se distribuye. Entonces es un engranaje que va trabajando en sincronía. Si uno falla, fallan todos. Ahora, ¿cómo funciona la generación? Que dicen que no hay problema de generación. Aquí, mira, hay problema de generación, hay problema de transmisión y hay problema de distribución. Hay problema en los tres pilares de un sistema eléctrico nacional aquí en República Dominicana. Y cada vez se evidencia más por los temas de apagones, lo que pasó esta semana, las pérdidas, en fin, todo eso. Pero mira, ¿por qué hay problemas de generación? Por lo siguiente: la capacidad instalada, que es el valor que le gusta mucho decirlo a los funcionarios porque lo hace quedar bien, la capacidad instalada son aproximadamente 6.200 megawatts, unidad de potencia. Bien, pero esa capacidad instalada no siempre está disponible. Le hace quedar bien porque como la demanda en promedio es 3.300 megas, tenemos el doble casi instalado. Pero ¿qué es lo que importa? La capacidad real disponible. Porque hay muchas plantas, pero no siempre están todas disponibles. Por lo tanto, no siempre se está generando la energía que se necesita. ¿Cuál es el promedio de la capacidad real disponible de esos 6.200? 3.900. Estoy utilizando números promedios y redondos. Bien, para fines didácticos. La capacidad real disponible promedio son 3.900. Fíjense cómo de 6.200 en verdad se está aprovechando en promedio 3.900, cuando en promedio la demanda es 3.300. Hay una diferencia de 600. Pero fíjate, Punta Catalina, que es la más grande de nuestro sistema dominicano, cuando están las dos unidades, son 700 megas aproximadamente. Si salen las dos, que muy a menudo salen las dos, ya hay un déficit de 100. Hay un déficit de 100. Por lo tanto, ese déficit de 100, ¿qué va a pasar? Apagones, porque 100 megas son aproximadamente más de 100.000 casas. Entonces, por eso son los apagones. Entonces hay problemas de generación. ¿Por qué? Porque no hay plantas disponibles para, si sale una de las que siempre están funcionando, compensar. Entonces hay problemas de generación. ¿Por qué? Hay que instalar más plantas que estén disponibles para cuando salga una de esas grandes, o cualquiera que salga, se pueda compensar ahí mismo. Salió Punta Catalina, salieron 700. Bueno, hay más
plantas disponibles de 700 entran y no se siente el apagón. Entonces, hay problemas de generación en ese sentido, porque por eso se llama reserva caliente, rodante, rotante, como quieran llamarle, y reserva fría. Pueden buscar en noticias pasadas que el presidente se ha referido al tema de la reserva, porque es que ellos lo saben. Mira, aquí no es falta de estudio, aquí se sabe todo lo que hay que hacer, lo que pasa es que no lo hacen. Pues según lo que usted nos está diciendo, el panorama no es muy halagüeño, pero vamos con el siguiente panelista que nos responda. Para el expresidente de la CDEE, aquella de entonces, Rubén Bichara, atribuyó el apagón a falta de mantenimiento, pero también se habla de que esa estructura de mantenimiento no quedó sólida tras la eliminación de la CDEE. ¿No es esto también una responsabilidad heredada de gestiones del PLD? ¿Qué nos dice? Bueno, tendría que hacer un poquito de historia. En ese sentido, nosotros, los PLDistas, logramos tener un presidente que realmente piensa en los pobres, que es el compañero Danilo Medina, y que esta situación del sector eléctrico, que viene de muchísimos años, él la enfrentó y decidió, ¿verdad? Tomó una valiente decisión de instalar la planta Punta Catalina ahí en Baní. Esa planta, pues, como todos lo saben, todos los dominicanos saben, ha traído lo que es el abastecimiento de casi el 100% de la energía en todo el país, al punto de que en los gobiernos de Danilo, al final de su gobierno ya no habían apagones. Y no solamente eso, que no habían apagones, sino que los beneficios que dejó Punta Catalina por más de 250 millones directos, más otros 200 millones de dólares, que son por el ahorro de energía, en el sentido de que si tú compras a Catalina a menor precio, pues las plantas se reducen también el precio por el asunto del valor de mérito. Entonces, si Punta Catalina no hubiera existido, pues esos casi 250 millones de dólares extra no hubieran existido. Entonces teníamos ya un país saneado, un país con 24 horas de energía, y al llegar el gobierno del cambio, que es un gobierno que vino que iba a hacer un cambio, pero que el cambio fue de discurso. Venían solamente con un discurso de cambio. Realmente ni siquiera ellos sabían que era el cambio. No tenían un plan para gobernar. Y en ese sentido, pues, hoy en día podemos ver el desastre que existe, no solamente en el sector eléctrico. Tú puedes ver que hay un desastre en educación. Mira el caso de Senasa, mira el caso de agricultura, mira el caso del 911, mira el caso de la construcción en el país. Mira cómo está una circunvalación como Baní, toda destruida, a menos de 2 meses de inaugurarse. Así que el hecho de que haya ocurrido un blackout, a mí no me sorprende, porque este gobierno no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que tiene entre manos. Bueno, pero se habla de planificación, de licitaciones que no salen a tiempo y de empresas que no cumplen. ¿Qué tan fuerte es hoy la política de sanciones en el sector eléctrico? ¿Qué nos dice usted? ¿Qué va? Aquí solo se sanciona al débil. Y normalmente las sanciones con acuerdo, según la historia, ¿a quién perjudican? Al Estado. Fíjense que siempre tenemos que pagar una indemnización, un problema de un contrato, porque la seguridad jurídica normalmente la aplican para beneficiar a los empresarios. Pero le quiero interrumpir ahí. ¿Se sigue tolerando entonces la impunidad técnica y contractual que ha caracterizado este sistema por décadas? Claro que sí, en promedio hay impunidad pero a todos los niveles, no solo ahí, en todos los sentidos. Para muchos expertos sostienen que el problema no es solo de generación, sino de transmisión y distribución, como mismo pues lo planteó nuestro anterior panelista. ¿Por qué no se ha logrado entonces consolidar esa red integral que hoy sigue siendo el talón de Aquiles del sistema? Realmente hay una red integral. Tú tienes la transmisión por un lado, tú tienes las generadoras que vierten su energía en el sistema internacional conectado llamado CENI, que pertenece a la empresa de transmisión, y tú tienes las distribuidoras por un lado, o sea, el sector de distribución. Yo entiendo que el sector está bien integrado. Lo que no está bien integrado es las personas que lo componen. Realmente,
Si tú observas, ahí no hay un liderazgo. En el sector eléctrico actual no hay un liderazgo definido. Y este evento lo demostró. Por ejemplo, cuando el ministro Joel Santos sale a hablar sobre el blackout, con Martín Robles al lado, quien debió estar hablando es el experto y el encargado o director del área, que es Martín Robles. Pero tú tienes a Celso Marancini también dando declaraciones por otro lado. Cuando pasan cosas como esta en un país, aparece una cara visible, un responsable, y no 3, 4, 5 personas que yo he estado observando que hablan con autoridad al respecto. Y así aprovecho también para manifestar, ¿verdad?, que lamentamos bastante que a más de 48 horas que ha pasado el evento, todavía el gobierno, el sector eléctrico de este gobierno, no ha definido qué fue lo que realmente pasó. No tiene un informe final creíble, un informe veraz, un informe definitivo que pueda decir lo que pasó fue esto. Eso no pasaba en los gobiernos del PLD. Eso es una muestra más de la incapacidad, una muestra más de que las personas que ahí están no saben lo que están haciendo, no saben lo que tienen entre manos. ¿Tiene usted algo que decir? Que lo veo como inquieto. Sí, claro, mira, arrastramos más de 50 años de problemas de energía eléctrica y no se ha resuelto, como dije anteriormente, no es porque no se sabe lo que hay que hacer, es porque los que nos han gobernado en todo ese tiempo no lo han querido ejecutar. Mira, vale decir, en el 2020 no se resolvió 100%, pero se dejó muy encaminado para la solución final, eso es la verdad, en el 2020. A partir de ahí caímos en una espiral de problemas y de descuido. Entonces, hay problemas en los 3 pilares, en generación, en transmisión, porque la transmisión aquí trabaja de forma reactiva en vez de ser proactiva porque tiene el monopolio de información, y la distribución ni se diga cuando las pérdidas superan algunas de las sedes más del 50%. Un indicador de que hay problema es el subsidio. Mientras más subsidio se da es porque la situación está peor. Cuando la situación está buena se dan menos subsidios. Tenemos que continuar con usted porque la verdad que como le dije que sí quería interrumpir, pero esta pregunta es la suya. Después de más de 70 años de reformas, seguimos dependiendo de condiciones normales para que haya luz. ¿Cuál es el plan real, concreto y medible del gobierno para que el país deje de vivir a oscuras cada vez que algo falla? Si hay plan, bueno, tal vez escrito para allantar o presentar, si vienen a auditarlo, mira, ese es el plan para quedar bien, pero en la práctica, mira, se está llevando o nada o muy poco, porque como quiera estamos viendo siempre los mismos apagones y se lo están achacando, una palabrita, ¿verdad?, muy coloquial, se lo están achacando, están culpando o al calor, o a una rama, o una serpiente, un insecto, un asunto. Todo eso se sabe cómo puede afectar. Si un sistema robusto, eficiente y resiliente, como otros, no importa que haya calor, no importa que haya nieve, no importa que haya culebra, no importa que haya lo que sea, no importa que haya huracán, siempre habrá energía eléctrica. Lo que pasa es que nosotros es débil, porque no se han hecho las cosas que hay que hacer en generación, en transmisión y en distribución. Se sabe, miren, la generación ya expliqué más o menos anteriormente. En la transmisión es las redes, como que tú tengas, mira, tú tienes un océano de agua y quieres llevarlo a un lugar. Si tú tienes un tubo de media, ¿qué tiempo va a durar para llevar un océano de agua? Va a durar mucho tiempo, ¿verdad que sí? La energía es más o menos parecida. Tú tienes un océano de energía para llevarla a donde se va a utilizar. Si tú tienes un cable pequeño, ¿qué va a pasar? Hay problema. Entonces, en la transmisión hay que ir adaptando y actualizando el sistema de transmisión cableado, de más potencia, de más nivel o más redes. Lo que pasa es que es mucho dinero, pero no lo hacen. Prefieren gastarlo en subsidio para allantar a la gente. Entonces, la distribución, redes, cables, transformadores, contadores, robos, un desorden total. Ahí donde hay más problemas de los 3 pilares, en la distribución, en la transmisión, es un poco menos, y la generación ya lo expliqué. Esta pregunta va para ambos. Más allá de los colores políticos, ¿hay voluntad de asumir este tema como una política de Estado o seguiremos viendo cómo cada gobierno apaga o enciende la luz a expensas de factores humanos, falta de mantenimiento, excusas y más excusas? ¿Qué dice usted? Mira, es una pregunta muy interesante. Precisamente en el día de antier, me parece que fue el día que tú me llamaste,
venía yo o participé en una reunión donde estaba el secretariado de políticas públicas del partido que dirige la compañera Soraima Cuello. Y decía uno de los secretarios que ahí estaban presentes que nosotros como partido somos compromisarios de que el país vaya bien. Una cosa es que seamos oposición, pero otra cosa es que no queremos que el país falle, porque ¿quiénes sufren cuando falla el país? Fallan la gente de clase media, fallan la gente de más empobrecida, en fin, falla, afecta. Entonces, nosotros queremos un país que vaya por donde realmente debe ser, por un camino de progreso. Así que nosotros como partido estamos dispuestos, ¿verdad?, a tratar de colaborar con el gobierno en este caso, para que este tema, y no solamente este tema, sino muchos otros temas, pero específicamente el sector eléctrico que estamos hablando, comience a marchar bien, que vuelva a los momentos de cuando salió Danilo Medina del gobierno, que no habían apagones, que el subsidio apenas llegaba a los 500 millones de dólares y que ahora está, en este año va a terminar en 2.000 millones de dólares. Un dinero que se puede usar para construir hospitales, para construir más aulas que no se están construyendo para los niños, para arreglar carreteras. En fin, nosotros como partido estamos dispuestos a colaborar con este gobierno para que realmente el país marche bien. Le toca su turno. Bueno, en este caso hay voluntad en los medios nada más. Cuando habla el presidente a los medios, así, estamos esto, bla, bla, bla. En los medios hay voluntad. En la práctica no hay voluntad, porque el subsidio aumenta cada año. Desde que empezó, hace aproximadamente 4 o 5 años, el subsidio, fíjense que ha ido aumentando cada año. Entonces, como le dije, un indicador así somero, mientras más subsidio hay, más problema evidencia. Porque cuando la cosa está bien, no hay que darle subsidio a nadie, se resuelve bien. Entonces, en la práctica no hay voluntad, porque hay un negocio ahí fuerte, porque hay grupos que aportan a campaña o lo que sea, aportan dinero a partido, en fin, que se benefician de ese desorden, porque ganan mucho dinero, o sea, habla de muchos millones, cuartos. Pero podemos ser un poquito optimistas quizás, porque el público dirá, Dios mío, ¿y para cuándo? ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Cómo se puede solucionar todo este problema del sistema eléctrico nacional? ¿Cuándo podremos decir que el problema de los cortes eléctricos son cosas del pasado? Porque no solo fue este blackout de ahora, es que ya veníamos con muchas protestas, con los apagones en diferentes partes del país. Bueno, claro, si hacen la inversión que tienen que hacer. Por ejemplo, se sabe que hay transformadores viejos, de bajo nivel, de baja potencia en los sectores, en los barrios, donde sea, cambiarlo, actualizarlo, mejorarlo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, puedo poner un caso por donde yo vivo, el transformador que existe es de cuando yo era muchacho y el barrio ha crecido, se ha duplicado casi, a cada rato está boom, explotando ese transformador, por poner un caso. Pero sí también en los cables que se calientan, se queman, incendios. Pero así mismo en los contadores, en las casas. Se hizo popular, famosa esa noticia hace un tiempo de que no habían contadores y que compraron 2.000 o unos cuantos. No se sabe si finalmente llegaron esos contadores. Eso por poner algunos casos. En la transmisión, invertir en las subestaciones. Hay subestaciones que están saturadas, están sobrecargadas y a cada rato revienta, es decir, explota por sobresaturación, sobrecarga. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Aquí se descuida mucho, porque no es política cultural nuestra, el mantenimiento. Parece que no le dan su importancia, y sí hay que dar importancia a los mantenimientos, tanto de la transmisión y de la distribución. Hay que invertir en estas cosas, pero no invertir en un discurso, en un medio, no, invertir en la práctica, que se vea, que están poniendo, que están quitando, que están arreglando. Desde que hagan eso, usted verá que los apagones van a ir disminuyendo. Mira, lo que pasa es que el gobierno apostó, ¿verdad?, a que ahora al 2025 iba a tener 2.000 megavatios provenientes de fuentes térmicas, cosa que no ha sido posible. Y han llegado a alrededor de 500 megavatios con instalación de plantas que afectan la biodiversidad, en el caso específico de las barcazas de Asua.
Ellos han apostado por lo más fácil, pero que lo más fácil es lo más caro, es lo más costoso. Esa energía se está vendiendo al país 4 o 5 veces más cara que la que vende Punta Catalina. Eso no puede ser. Entonces, han apostado a las energías renovables y eso está bien, no es que está mal, pero debe ser bien regulado. Por ejemplo, tenemos plantas de energías renovables que a la fecha no pueden producir como realmente deberían. O sea, si tienen 100 megavatios de potencia, no pueden producir 100 porque el sistema no lo aguanta, el sistema no puede recibir toda la energía que se está produciendo ahora en energías renovables. Tiene un crecimiento a lo loco. Alguien me dijo así, viendo un artículo de Andy Dawarre que leí hace poco, y algún compañero me dijo, están creciendo a lo loco, porque tú no haces nada con poner muchas energías renovables que después no va a poder utilizarla. Entonces tiene que ordenarle, el CENI tiene que ordenarle a las plantas generadoras de energías renovables que produzcan la mitad o que no produzcan, porque realmente no pueden entrar en ese momento. Y esto se debe a que la energía renovable es una energía intermitente, una energía que no es controlable. Se necesita entonces mucha energía proveniente de plantas térmicas para poder soportarla. Y además hay que recordar que las plantas de energías renovables solamente son aprovechables durante el día. Ellos han perdido el tiempo instalando solamente plantas renovables y no configurando esta planta para que puedan almacenar energía a través de baterías del sistema BESS, que llamamos nosotros los técnicos, para que esa energía después se pueda utilizar en la noche. Ellos no han hecho eso, entonces estamos muy lejos de lograr todas estas cosas. Y efectivamente, con respecto a las plantas térmicas que el gobierno se comprometió a poner en funcionamiento, que de hecho, no sé si recuerdas que dijo que íbamos a vender la energía a Puerto Rico. Y bueno, pues es lo que está apostando, a que sea el sector privado que haga estas plantas, cuando él sabe que el sector privado es un sector muy interesado y es un sector que depende de muchas cosas. Aquí lo que se necesita es una decisión del gobierno. Y también aprovecho este momento para decirle al gobierno que se puede construir una planta muy fácil que está ahí en Punta Catalina. En Punta Catalina se dejó prevista que se pueda construir fácilmente una planta porque ahí está ya el puerto, ahí está el terreno, ahí está todo. Ya una nueva planta en Punta Catalina le saldría por alrededor del 20-25% del dinero que se gastó aquella vez. Pero ellos, porque es Punta Catalina, no quieren hacerlo. Y por eso estamos tan mal en el día de hoy. Bueno, pues es como dicen nuestros panelistas, aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer y sabe qué es lo que está mal en todo este tema del sistema de energía eléctrica nacional. Entonces lo que está claro es que falta voluntad y que este apagón no fue solo una falla técnica, fue un apagón de confianza, porque cuando un país se queda sin energía, también se apaga su capacidad de crecer, de producir, de creer en sus instituciones. Así despedimos a nuestros panelistas, a quien agradecemos por haber venido a esta convocatoria para hablarnos de este tema de tanto interés. Y a ustedes también, gracias por su sintonía, gracias por el favor de su audiencia. Le invitamos a que nos sintonicen todos los domingos a las 8 de la noche por BTV Canal 32. También síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de los avances de nuestras investigaciones. Hasta la próxima.